Avui, com a protagonista, una de les cares més conegudes i visibles en esta lluita contra aquestes trames de xiquets furtats a Espanya, però que poques persones coneixen la història que hi ha darrere d'ell, la batalla personal que lliura des de fa més de 30 anys. Parle d'Enrique Vila, advocat i president de SOS Raíces Adoptados, que ens acompanya així cada setmana i que ha ajudat més de 300 famílies a retrobar-se. Tot i això, ell té una espina clavada en el cor. I això no és una altra que trobar sa mare biològica. Enrique, Hola. bon dia, benvingut. Buenos días. Gràcies per estar una setmana més amb nosaltres. Gracias a vosotros. Com deia, Enrique, tu eres un abanderat, eres el pioner d'esta causa dels xiquets i les xiquetes furtats a Espanya. M'agradaria saber com compagines esta triple faceta que tu tens, este triple repte. Eres advocat que busca justícia, eres un escritor que narra el drama d'aquestes trames i al mateix temps eres un xiquet adoptat que busca els seus orígens. Pues se ha juntado clara en mí todo, es decir, las tres circunstancias, lo profesional, lo personal y el placer que tengo por escribir, por la literatura, ¿no? Para contar también estas historias que creo que es muy importante. Los medios de comunicación y la literatura. Y bueno, a veces es difícil porque a veces se dice en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? En este caso he ayudado directamente a muchas familias a reencontrarse e indirectamente también con las conferencias, con los libros, con la publicidad de los medios, redes sociales y sin embargo, bueno, soy de ese tanto por ciento de personas que fuimos adoptados, separados de nuestras familias biológicas y nos encontramos con los archivos de la Iglesia. ¿Cuántas veces lo hemos repetido? El libro del que hoy hablaremos también, Cartas de un bastardo al Papa, pidiendo ayuda al Vaticano, he estado con el Papa Francisco, lo hemos contado aquí. Y en fin, es a veces, bueno, es una pasión de ayudar a las personas y al mismo tiempo, pues cada vez más puede ser una frustración o decir, ¿qué pasa que yo ayudo a los demás y no me llega a mi hora? ¿no? És curioso. Tu descobrissis amb 23 anys que eres un xiquet adoptat. Com condiciona este fet la teua vida? Bueno, a los 23 años ya no eres un adolescente ni un niño, ya estás con una personalidad más o menos formada. Es más que nada sorpresa, ¿no? Sorpresa tremenda y, bueno, incluso reforzó siempre lo tengo que decir, mi cariño y mi amor por mis padres adoptivos, que me han educado fantásticamente, los dos han fallecido. Y lo que se despertó sobre todo es una tremenda curiosidad y ganas de saber sobre mis orígenes y encontrar a esa madre biológica y ese padre biológico y posibles hermanos. Com te n'assabentes que eres adoptat? Bueno, realmente me entero de casualidad. En mi familia me lo ocultaban y cuando mi padre adoptivo está ya desahuciado porque falleció de cáncer de pulmón, el pobre, en paz descanse, estoy arreglando los papeles de mi casa, sabiendo que mi padre va a faltar en pocos días, y bueno, buscando pólizas, buscando contratos, y encuentro, imagínate, Clara, mi demanda de adopción con 23 años. Tenía 22, a los pocos días cumplí 23, y no tenía ni idea, ni la más mínima sospecha, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento es un momento de máxima sorpresa y sobre todo de muchísima curiosidad. Pregunté en mi familia, empezó la indagación, le di un abrazo muy fuerte a mi madre, también en paz descanse, pobre señora, imagínate su marido a punto de fallecer y su hijo, ese secreto que ella quería guardar sobre mi adopción, descubierto también, ¿no? Fueron momentos muy emotivos. Les agradecí la educación que me habían dado, les dije que los quería igual que a toda mi familia adoptiva, que es mi familia realmente, pero empezó esta cruzada, primero de buscar yo y luego de saber cómo se busca. En aquel entonces no teníamos derecho a encontrar ni a buscar, era el año 1988, y bueno, ha empezado una batalla, un camino larguísimo en el que se han ido pasando etapas hasta descobrir la trama de los niños robados i ajudar a moltíssima gent a encontrar-se. Ara la repassem, però com ens comentaves, este fet va suposar un abans i un després en la teua vida. Com moltes persones adoptades, la curiositat inicial es transformaria en una mena de necessitat, com ens estava comentant, per descobrir els seus orígens i resoldre moltes preguntes que encara estan sense resposta. Avui, Enrique Vila, acostumat a ser l'altaveu de tantes i tantes persones, és, com deia el nostre protagonista, i ens relata la seva vivència i recerca personal. Soy Enrique Vila Torres, nací el 18 de mayo de 1965 en la Casa Cuna Santa Isabel de Valencia y busco a mi madre biológica y a través de ella a mi padre biológico.
He podido averiguar muy poco porque los nacidos en Casa Cuna Santa Isabel de Valencia, insisto, no quieren abrir los archivos y por lo tanto todos son rumores. Existe el rumor de que si mi madre pudo ser del norte de España, he buscado incluso por Pamplona, porque a través de una madre que dio a luz en la Casa Cuna Santa Isabel un mes antes de nacer yo, a través de esta señora, de María, muy amiga mía, ella recordaba a una chica que dio a luz en mayo, y que podía ser mi madre. Entonces he buscado por allí, pero no encuentro, es muy difícil. Es buscar una aguja en un pajar, ¿no? No sabe ni nombre, no se acuerda ni del nombre ni del apellido, solo que vivía en la calle Estafeta de Pamplona. Es una pista muy endeble y además esa puede no ser mi madre, porque en el mismo mes podían dar a luz 5 o 6 mujeres. O solo tengo la esperanza de que alguna vez alguna mujer me reconozca, o en medios de comunicación, o en alguna entrevista, o por redes sociales, o que finalmente las monjas o su jefe superior, que es en este caso el Papa, les ordene abrir los archivos. Lo que quieren es ocultar lo que había detrás. Y lo que había detrás es que bueno, pues muchas familias adoptivas nos han confesado que pagaron por nosotros cantidades importantes de dinero. En mi caso, 1 millón de pesetas de 1965. Y por supuesto también estamos encontrando muchas madres que nos confiesan entre lloros que no querían entregar a sus hijos, que fueron obligadas. Entonces, en muchos casos, no digo que en todos, hubo dinero en forma de donaciones, pongamos donaciones entre comillas, pues hay cosas que son muy sucias, ¿no? De momento he llegado hasta el Vaticano. Yo le escribí 16 cartas al Papa Francisco pidiéndole ayuda, la mediación para que instase a esta orden religiosa a abrir los archivos eclesiales. No me ha contestado, las he publicado en un libro, le he llevado en mano al Papa Francisco el libro pidiendo ayuda al Vaticano. ¿Sí? ¿Lo tiene? ¿Te gustó? ¿Te ayudará? Finalmente tendré que llegar hasta la última instancia que me queda, que es el Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y el problema no son 1054, el problema son la edad que pueda tener mi madre. Que mi madre, aunque eran mujeres jóvenes, pero ya estará rondando los 70 y tantos años y me da miedo que se vaya antes de que la pueda encontrar. He visto tantos reencuentros y tantos lloros y tantos abrazos que a mí me gustaría vivirlo también en primera persona, ¿no? No queremos indemnizaciones, no queremos mal para nadie, no queremos cárcel para nadie, ni humillación para nadie. La lucha que llevamos es simplemente para llegar a nuestras familias. Por eso pido, por favor, que nos comprendan, que con el máximo respeto, que por lo menos les digan a nuestras madres que las estamos buscando y que tengamos la libre opción de poder abrazarnos. No es más, es lo que le he dicho en mis cartas al Papa Francisco, es piedad. Coneixem la teua història, Enrique, i la de tants altres, però no deixem d'emocionar-nos quan vos escoltem parlar. Este reportatge acabava justament amb una paraula clau, pietat, és un sentiment de compassió, de clemència, de misericòrdia davant d'un patiment i que compartiu amb tantes i tantes persones que esteu en la mateixa situació, però una pietat que no arriba. No, sinceramente me extraña. Yo creo que cuando la gente lea el libro que ha salido en español ya, Cartas de un bastardo del Papa, está ahí, comprenderá que cuando esas cartas han sido leídas por el Papa Francisco, que como se ha visto en las imágenes, él me reconoció que había recibido el libro y que lo iba a leer. Yo creo que no ya un cristiano, un ateo, un musulmán o un hindú, cualquier persona se emociona con la petición que estamos haciendo. Y además yo insisto mucho, y en los medios de comunicación, que los que buscamos de Casa Cuna Santa Isabel no queremos, como he dicho, meter en la cárcel ni responsabilidades ni indemnizaciones. Queremos encontrar a nuestras madres como hay madres que están buscando y que hemos traído aquí. No queremos nada más. Sin embargo, parece ser que de forma maliciosa se está vendiendo, en concreto en mi imagen me han llegado rumores, y soy una persona tremendamente responsable, tremendamente respetuosa y muy sensato, y no soy ningún radical. Pues se vende mi imagen poco menos de que lo que quiero es acabar, soy anticlerical y quiero acabar con las monjas, meterlas en la cárcel. En absoluto, por favor. Res més lluny, de fet. No, en absoluto. Las respeto e incluso las quiero, entre comillas. Es decir, son personas que se merecen mi respeto, pese a mis ideas religiosas, por supuesto que las respeto, ¿no? Lo único que queremos es algo tan sencillo com encontrar... Que vos faciliten la informació que vos podria ajudar a trobar les vostres mares biològiques. Feies referència al Papa Francesc, que havia rebut este llibre, la versió en italià. Acaba d'eixir ara la versió en espanyol, més completa també. Quin paper pot jugar el Papa en este procés? De quina manera vos pot ajudar? Bueno, a ver, hay monjas, hay que decirlo, las monjas de la Casa Cuna Santa Isabel de Barcelona
me dijo Sor Milagros, la Madre Superiora, que ella no quería entregar los nombres de las madres, por motivos los que tuviese, pero que si un juez se lo ordenaba, lo haría. ¿Y el jutge ho va fer? El juez le obligó y ella lo entregó. O sea, fue honesta con su ideología y fue honesta con el cumplimiento de la ley. Solo pedimos que en Valencia y en Vigo y otras instituciones religiosas similares a Casa Cuna, en la que han nacido miles de españoles y de valencianos, pues que hagan lo mismo, que cumplan la orden judicial y que cumplan la ley. No pedimos absolutamente nada más, que dejen de poner excusas. Entiendo que el máximo responsable de la Iglesia, el Papa Francisco, yo entiendo, como se suele decir, con descolgar el teléfono y decir qué pasa aquí, qué pasa con este señor, Enrique Vila, y qué pasa con los miles de hermanos de cuna y con las miles de madres que también nos quieren conocer. Es muy duro, Clara, y este mensaje siempre lo digo, es tremendamente duro saber que hay mujeres, madres, que quieren conocer a sus hijos y a su vez hijos que las quieren conocer y están evitando esos reencuentros. És tremendamente duro. Ens comentaves, Adés, que tu vas descobrir que eres un fill, un xiquet adoptat quan tenies 23 anys, perquè descobreixes un document. Quines altres pistes tens on poder-te agafar? Bueno, realmente la partida de nacimiento pone muy poco, la documentación pone muy poco, pone que los nacidos en Casa Cuna somos hijos abandonados, pero ese abandono lo certifica la propia Madre Superiora de la casa, es decir, nadie más comprueba efectivamente, la voluntad real de nuestras madres biológicas, ¿no? Luego todos son rumores, informaciones. Como hemos conocido madres de la propia Casa Cuna, conocí a una madre a la que quiero mucho, María, que dio a luz en abril, yo nací en mayo, y ella se había hecho amiga de una chica que le tocaba dar a luz en mayo. Tiene sus datos y solo recuerda, han pasado muchos años, han pasado 54 años, solo recuerda que se estuvieron escribiendo cartas y que ella residía en la calle Estafeta de Pamplona. O sea, hay una mujer que vivió en la calle Estafeta de Pamplona en los años 60 que dio a luz en la Casa Cuna Santa Isabel en mayo, que es el mes que yo nací. La he buscado, he ido a Pamplona, he preguntado, las pistas no son claras y no me llevan a ninguna mujer. Hay que tener en cuenta que ha pasado mucho tiempo y esa mujer puede tener ahora mismo unos 70, 74 años puede tener, ¿no? ¿Y han pruebas de ADN fetes? Sí, hay pruebas de ADN, ahora hay un ADN que está muy de moda, entre comillas, sobre todo en países anglosajones, en Estados Unidos. Yo se lo recomiendo a todos los adoptados, hay diferentes casas que lo hacen, en internet es fácil encontrar ADN para buscar ancestros y te dan pistas sobre el posible origen geográfico. Lo que pasa es que hay gente que ha estado aquí también con nosotros en Apunt, que ha tenido mucha suerte. Recuerdo una chica que le salió que tenía un primo segundo de Emiratos Árabes y prácticamente ya ha llegado a su madre, gracias al análisis de ADN. Hay otros casos como el mío que solamente me ha encontrado un primo biológico quinto, eso es muy lejos, y que tengo ascendencia posiblemente italiana, un tatarabuelo italiano. Tampoco ayuda demasiado porque Italia es un país de 50 millones de habitantes. Estamos hablando de un tatarabuelo que nacería en 1700, 1800, ¿no? Es decir, pero ese ADN puede ayudar y yo lo recomiendo que la gente se lo haga. Esperem que així siga. El 2011 es va presentar una demanda col·lectiva que podríem dir va obrir un poc les portes a altres denúncies que van vindre després, una denúncia que es va presentar davant la Fiscalia General de l'Estat. Ahir, a partir d'ahir, va començar una cursa que està plena d'obstacles. De fet, s'està mirant si es canvia la llei. De quina manera vos podria ajudar la justícia, les lleis, a trobar els vostres orígens? Sí, Clara, has dado en el clavo. Es decir, la ley, cuando yo empecé a buscar, no nos permitía ni siquiera empezar a buscar. En 1999, el Tribunal Supremo dijo que el derecho de los adoptados a buscar a sus madres está por encima incluso del deseo de esas madres de poder ocultarse, ¿no? Un paso muy importante. Pero ahora, lo que en todos estos años yo me he dado cuenta, se van rompiendo barreras, pero sobre todo la ley ya nos reconoce el derecho a que conozcamos a nuestras madres y a nuestros padres, pero falta elementos para ejecutar ese derecho. Es decir, si yo tengo el derecho a conocer a mi madre y llegamos a cualquier institución pública, privada o religiosa o laica y dicen que no tienen los archivos, aun sabiendo que los tienen, si el juez no tiene elementos que pueda utilizar para obligar a los que tienen los archivos a entregarlos o a abrirlos o a no mentir, difícilmente podemos llegar al nombre de nuestras madres, ¿no? Yo pediría más colaboración activa en la ejecución de ese derecho que nos ha costado tanto conseguir. Si no, muchos nos vamos a morir sin dar ese abrazo que estamos deseando, ¿eh? Es duro.